Muy bien, en esta mañana quiero tocar un tema que es muy importante. Tal vez no lo has escuchado como debe ser, o no has puesto la atención a este punto, que puede cambiar la vida de creyente. Esa salvación que Dios lo pensó, lo planeó y lo llevó a cabo, la salvación que ha llegado a nosotros, nos ha traído varios beneficios, que a veces no nos damos cuenta de todo lo que se movió para que nosotros podamos ser salvos. Y uno de esos beneficios para nosotros es la santificación. Como ocurrieron muchas cosas en la salvación, y la palabra nos lo describe con diferentes nombres, cada uno de ellos tiene su función, su propósito, su significado, ¿no? Dice que nos rescató, nos redimió, cada uno de ellos significa algo. Nos libertó, nos justificó, nos santificó, nos adoptó, nos regeneró. Todo ello, cada uno de ellos tiene su propio estudio, su propia fuerza de contenido que nosotros tenemos que conocer. Y esa obra que Dios ha hecho en nosotros es de limpiarnos, aunque es conocido de repente por ustedes ya, pero necesito presentarlo porque va a crear el contexto que necesito para llegar al punto al que quiero llegar. Y voy en primer lugar a tomar un verso que está en el Antiguo Testamento, hablando Dios de cuál era su pensamiento, qué es lo que Él estaba planeando hacer con el hombre respecto a la salvación. Es muy importante que nosotros podamos conocerlo para que vivamos en santidad, para que no pequemos. Para no pecar por, vamos a llamarle así, por ignorancia, y lo peor es que conociendo pecamos. Eso ya es menospreciar a Dios, no tenerle respeto, falta de seriedad. Esos que a la ligera pecan, incluso hacen planes para pecar. Ahora vamos a centrarnos en esta verdad que yo les quiero enfocar, y vamos pues a Isaías capítulo 1, en el verso 18. Dios le está hablando a Isaías y le dice lo siguiente: venid, dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Arreglemos el problema entre tú y yo. Estemos a cuenta, arreglemos, saldemos. Y le dice: si tus pecados fuesen como la grana, o sea, ese es un líquido es un líquido rojo que contagia, que mancha, y no hay quien saque esa tintura cuando cae en una ropa. La grana. Dice: si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que no se puede hacer, yo lo hago, dice el Señor. Si tu vida está así manchada por el pecado, de tal modo que no se puede desmanchar, que ya está percudido, que ya tienes manchado, si tú entras en cuenta conmigo, arreglas conmigo, yo haré que otra vez vuelvas a ser como blanca lana, emblanquecido como la nieve, como algodón blanco. El Señor solamente puede hacer esto. Y no creas que perdonar los pecados es tan fácil
Como que tú te presentas delante de Dios y le dices, límpiame de mis pecados. Y el Señor te dice, muy bien, abracadabra, ya estás, te quedaste blanco. El Señor, para perdonar pecados, tiene que mover una serie de cosas. Tiene su justicia, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Su ira tiene que ser aplacada. Se mueven muchas cosas para que Dios pueda perdonar los pecados de una persona. No es tan fácil como decir, ya te perdono y se desaparece. No funcionan así las cosas. Porque todo pecador, toda persona que ha pecado, tiene que pagar algo. Tiene algo que arreglar con el Señor a precio de muerte. Así que ahí es donde interviene nuestro Señor Jesús para decir, todo lo que Él tiene que pagar por esos pecados, yo lo voy a pagar. Ahí es donde la justicia de Dios castiga el pecado nuestro en Jesús. Y una vez que es satisfecha la demanda de su justicia, recién puede limpiarnos porque ya lo castigó y su ira puede ser satisfecha. Y recién el Señor puede perdonarnos los pecados, previo pago que ya lo pagó Jesús. Entonces, la idea del Señor aquí está puesto ya cuando habla con Isaías y le dice, va a venir un momento en que el hombre va a arreglar cuentas conmigo y ahí todos sus pecados, por más tremendos que hayan sido, van a ser limpiados. Y el hecho de que haya pasado de esta posición, que él lo compara como la grana, como el carmesí, una sustancia líquida que contagia, que mancha, que ensucia, para que salga de este estado a esta blancura, esa blancura significa muchas cosas. Tal vez no hemos tenido el tiempo para pensar qué significa que el Señor nos emblanquece. Pero es quitarnos los pecados, de tal modo que también quita de nosotros el estado de pecado. Es decir, nos coloca en la posición en la que estuvo Adán antes de pecar. Adán, antes de caer, cuando fue hecho y tenía comunión con Dios, no tenía un estado de pecado. Cuando él peca, viene ese estado de pecado que ha venido hacia nosotros. Pero en Cristo Jesús, cuando él hace esa obra de limpieza para volvernos blancos, también quita de nosotros ese estado de pecado. Por eso es que en ninguna parte de la Escritura vas a encontrar que a un creyente se le llame pecador. No, él es un pecador arrepentido. No, la palabra del Señor no habla de ningún creyente como pecador, porque ya se nos ha sido quitado el estado de pecado. ¿Eso significa que el cristiano, el creyente, no peca? No. Puede pecar, pero ya no tiene ese estado de pecado. Ha sido limpiado. Así que por eso es que dice que somos una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas son hechas nuevas. Y esa es la blancura que el Señor nos ofrece. Y lo lleva a cabo en Cristo Jesús. Cuando nosotros, gracias a Dios, hemos comprendido el Evangelio y lo hemos aceptado. Miren cómo lo pone el apóstol Pablo cuando expresa algo de esta verdad a los romanos y les escribe allí. En Romanos capítulo 6, desde el verso 17, nos habla de este cambio. Aquí está ese mundo de maldad, esas tinieblas, de donde el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Recuerdan esa verdad? Pues aquí lo describe de la siguiente forma. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis oído, entendido la salvación que había en Dios y habéis obedecido de corazón a aquella forma de verdad, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Así que ha sido libertados del pecado y ahora eres siervo de la justicia para hacer obras justas. Saliste aquí de este mundo de tinieblas y vienes a este reino de la luz. Este reino de iniquidad ha sido trasladado a este reino de santidad, de justicia. Y dice en el verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y dice: así como para la iniquidad tú presentabas tu cuerpo o tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación tú también tienes que presentar tus miembros para todo aquello que es justo. Ya no pertenecemos a este mundo de maldad, pertenecemos al reino de la justicia, de la santidad, y tenemos que presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, al servicio de lo justo, de lo santo. Verso 6 o 6:20. Porque cuando eras esclavo del pecado, pues eras libre de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de todas estas cosas malas era la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto que el creyente tiene que presentar? La santificación. Y aquí quiero detenerme un poco para que entiendan esta verdad. Ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, ni de la iniquidad, ni del pecado. Y ahí hemos sido libertados. Ahora pertenecemos al reino de la luz, de la santidad, de la justicia, al reino de Dios. Dios está esperando que nuestras obras sean justas, sean santas, y que tengamos como fruto la santificación. Ahora, en este punto quiero detenerme para aclarar conceptos. El ser humano está compuesto por tres partes: un espíritu, un alma y un cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean presentados a Dios de una manera irreprensible. Tres partes que tiene el ser, nuestro ser. Cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, hemos sido salvados, nuestro espíritu fue vivificado, porque la vida de Dios vino para nosotros, nacimos como una nueva criatura. Nuestro espíritu fue santificado. ¿Obra de quién? Obra de Dios. La salvación que conseguimos en Cristo santificó nuestro espíritu. Ahí mora la presencia de Dios. Nuestro cuerpo también fue santificado. Así que tenemos nuestro ser, que se compone por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Tenemos al espíritu santificado por Dios y al cuerpo santificado por Dios. ¿Y el alma? El alma no ha sido santificada por Dios. La santificación del alma es responsabilidad nuestra. ¿Qué es el alma? Nuestra persona. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestros vicios, todo lo que nosotros somos se llama alma. Y como nosotros salimos de un mundo contaminado, allí estábamos antes en el pecado, nuestra alma está viciada, está mal acostumbrada, con hábitos y con una serie de cosas equivocadas. Y así venimos a Cristo. Él santifica nuestro espíritu, santifica nuestro cuerpo, pero el alma no. El alma es responsabilidad nuestra. De cada día ir cambiando nuestra mente, renovando nuestra mente. Cada día tenemos que desvestirnos de los malos hábitos que hemos adquirido
en el mundo y tenemos que vestirnos de la nueva ropa, la del que pertenece al nuevo hombre. Y es responsabilidad nuestra santificar el alma. Pero no voy a hablar del espíritu ni tampoco voy a hablar del alma, voy a hablar del cuerpo. Y en este sentido voy a irme al libro que Pablo le escribe a los corintios. Los corintios se habían metido en muchas cosas incorrectas y Pablo les está corrigiendo. Y gracias a esto, a que los corintios cometieron excesos, abusos y pecados, y gracias a esto Pablo les escribe algo que nos ayuda a nosotros a comprender. Muy bien, en Corintios capítulo 3 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿No sabes que eres el templo de Dios? Y que el Espíritu Santo mora en ti. El que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, que son ustedes, santo es. ¿Qué dice la palabra? Está hablando de nuestro cuerpo. La obra de Cristo ha sido tan tremenda en nosotros, que ha hecho tantos beneficios y tantos cambios, que uno de ellos es la limpieza. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Limpieza completa. También el Señor ha limpiado nuestro cuerpo, lo ha santificado. De tal modo lo ha santificado, lo ha lavado, lo ha limpiado, lo ha emblanquecido, que dice: ahora es casa de Dios. Y el Espíritu Santo puede morar dentro de esa casa que ha sido limpiada. Si tú no cuidas esa limpieza, si tú destruyes el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. Porque el templo de Dios, o sea, tú eres santo. Mira esta verdad, es importante asimilarla, entenderla y cuidarla. La obra de Cristo en su salvación ha hecho que nuestros cuerpos sean limpiados, sean santificados, para que pueda morar Dios allí. Tienes que entenderlo, que tu cuerpo es templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Y Pablo, teniendo esto en mente, cuando le escribe una segunda carta a esta misma iglesia, esta vez ya en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice: pero tenemos este tesoro. Si leen versos anteriores, está hablando de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Él, de las verdades de Dios. Dice: todo este tesoro de Dios lo tenemos, ¿dónde? En vasos de barro. Pero para que este vaso de barro lo pueda contener, tiene que estar limpio. Y tanto como la presencia, la gloria y el poder de Dios están dentro de ese vaso que está limpio, consagrado. ¿Para qué Dios ha hecho eso? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Nosotros simplemente nos consideramos vasos de barro donde está la presencia de Dios, pero tienen que ser buenos vasos, o sea, vasos limpios. No podemos presentarle a Dios vasos asquerosos, inmundos, y esperar que Dios se mueva dentro de nosotros. Por eso, en la obra redentora, Dios limpió nuestros cuerpos de tal modo que nos ha constituido en vasos limpios, perfectos, para que more su presencia. Ten esto en mente, lo que Dios ha hecho de ti cuando viniste a la salvación que Él dio, cuando viniste a la regeneración, a la justificación, a toda esa obra de salvación que Dios ha hecho por medio de Jesús en nosotros. Nos ha limpiado nuestro cuerpo de tal modo que puede venir a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que no tenemos que ensuciar este vaso. El llamado a no pecar, a no contaminar este vaso,
donde está la presencia de Dios. Hemos cantado este canto que dice que Dios es santo, santo, santo. Ninguna de las propiedades, atributos de Dios se repite como el de la santidad. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios es justo, 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 todopoderoso, todopoderoso, omnipresente, omnipresente. No, pero sí santo. Él es santo, santo, santo. Cuida mucho de la santidad. Cuando Dios hizo ese templo que le indicó a Moisés que le construyera, y indicó estas áreas llamado el lugar santo y el lugar santísimo, allí no se podía entrar de cualquier manera. Si ustedes hubiesen sido sacerdotes en ese tiempo y tendrían que entrar en el lugar santo para encender o para rellenar la lámpara, ese candelabro que debería estar encendido todo tiempo, para rellenar el aceite con el que ardía, tú no podías entrar de cualquier manera, todo soñoliento, de mala gana, o haber tomado licor y entrar adentro, o estar con pecados. Tenías que limpiarte primero, tenías que ducharte, estar con el cuerpo limpio, estar con las vestimentas limpias, estar con el corazón y la mente limpios para poder ir adentro del lugar santo, quemar el incienso, cambiar los panes, encender o mantener encendida esa antorcha, ese candelabro. Y mucho más, cuidado, para entrar en el lugar santísimo, donde se entraba una sola vez al año el sumo sacerdote, que era el sacerdote de los sacerdotes, el principal, que tenía que estar muy limpio para entrar allí y ofrecer la sangre para que Dios pueda perdonar los pecados por un año. En Estados Unidos, en Orlando, en Florida, hay un parque temático, se llama Holy Land Experience, o sea, experiencia en Tierra Santa. Este parque temático ha recreado muchas partes de Jerusalén como se supone que era en el tiempo de Jesús, en el tiempo de que Jesús estuvo aquí. Así que han recreado una puerta, la puerta de Jaffa. A continuación, o pasando esa puerta, hay un mercado ambientado en ese tiempo. ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo se ofrecía la fruta, la verdura y las cosas allí? Que tú puedes, como turista que entras a conocer, puedes comprar algunos productos, incluso ver cómo vivían ellos en ese tiempo, cómo se vestían. O sea, han recreado cómo era Jerusalén en los tiempos de Jesús. Han recreado el templo, el segundo templo. Han recreado el Gólgota. Han recreado exactamente la tumba de Jesús, la tumba del huerto, le llaman el jardín, ahí. Igualito una copia fiel de lo que está allá en Jerusalén actualmente, ahí tú lo puedes ver. Han recreado diversas zonas, estructuras de la Tierra Santa. Es decir, esto es una experiencia maravillosa cuando tú vas ahí y ves a la gente, pues ahí removiendo la tierra, sembrando, cosechando, prendiendo su fuego ahí con leña, todo como era en el tiempo antiguo. Y tú estás ahí observando, mira qué bonito, mira. Y también tienen un teatro, un anfiteatro muy grande que le llaman la Iglesia de las Naciones, donde hay espectáculos, donde allí teatralmente recrean diferentes historias bíblicas. Y hay una en especial que es cómo presentaban los sacerdotes la ofrenda al Señor. Ese lugar que solamente, donde podían estar solamente los sacerdotes,
con toda la reverencia hacia Dios, con todo ese temor a Dios. Cómo sacrificaban al animal, cómo el sumo sacerdote que tenía que presentar esa ofrenda en el lugar santísimo, cómo se preparaba antes, porque le podía costar la vida. Ya en la palabra de Dios encontramos en los casos de los dos hijos de Aarón, que como cualquier cosa fueron a prender el fuego allí, y Dios se enojó con ellos, que salió fuego de Dios y los quemó, los mató a los hijos de Aarón. Que es un lugar que no, es un lugar que hay que respetarlo mucho, que tener temor de ese sitio, porque ahí estaba la presencia de Dios, no se podía entrar de cualquier forma. Entonces el sumo sacerdote que tenía que llevar la ofrenda, ahí estaba arrodillando: Señor, perdóname aquellos pecados que me son ocultos. Perdóname, Señor, porque de eso dependía que de repente Dios se enoje y lo mate. Así que él tenía que estar en buena cuenta con el Señor para poder llevar ese tazón con la sangre y llegar al lugar santísimo y presentarla allí. Y esa sensación ya no te es oculto, porque todos los turistas lo pueden ver, pueden estar allí como si estuviesen allí. Y mientras el sacerdote va llevando ese cuenco con una delicadeza y con un temor y con una reverencia tremenda, cuando va entrando por el lugar santo, tú estás ahí acompañando, mirando, y hay un silencio tremendo, porque hay un respeto a la presencia de Dios. Una cosa mala en ti puede provocar la ira de Dios, que saldrá fuego y te consume. Un hermano que estuvo allí en ese lugar nos cuenta que cuando él vio al sacerdote, al sumo sacerdote, entrar en el lugar santísimo y ver la reverencia, el respeto que se tenía para con Dios, él se puso a llorar. Se puso a llorar como un niño. Porque eso es lo que siempre debemos tener para con el Señor: respeto, reverencia. Al lugar santísimo, las escrituras, el idioma bíblico le llama naos. El lugar santísimo es el lugar delicado, es el lugar donde hay que entrar con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha reverencia. El lugar santísimo descrito en la palabra de Dios se llama naos, en el idioma bíblico, naos. Y ahora aquí viene lo interesante. Cuando la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros, santo es. En el idioma original dice: ¿no sabéis que ustedes son el naos de Dios? Mira esa palabra. Nosotros, nuestro cuerpo, santificado por el Señor, la palabra, el verdadero idioma dice: ustedes son el lugar santísimo de Dios. La obra poderosa que Dios ha hecho en la cruz ha convertido tu cuerpo en un lugar santísimo, donde debe haber mucho respeto por el Señor, mucho compromiso para con Él, mucha seriedad en cuanto a tu relación con Él. Así que tú, creyente, a ti te hablo, creyente, tú estás llevando el lugar santísimo por donde vas. Tú eres el lugar santísimo, eres el naos de Dios, es el lugar que necesita reverencia, respeto, compromiso. Eso eres tú. Tú no cuidas el templo en un lugar, tú tienes que cuidar de tu cuerpo. Así que el creyente que peca, lo que está haciendo es cometer sacrilegio, que está profanando el cuerpo de Dios, el templo del Señor. Tu cuerpo es el lugar santísimo.
Porque tenemos que tener mucho respeto por esta posición que el Señor nos ha dado. Nos ha limpiado con la salvación, nos ha limpiado nuestros pecados y ha limpiado nuestros cuerpos para que sea ese lugar santísimo donde el Espíritu Santo mora. Y tenemos que respetarlo, tenemos que cuidarlo. Y si uno menosprecia, se burla, pisotea ese lugar santo, si uno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En la palabra de Dios encontramos algunos aspectos que de repente no hemos considerado bien, no le hemos puesto debida atención. Como por ejemplo, en Corintios también, capítulo 11, cuando habla acerca de la cena del Señor, dice: examínate antes de participar de la cena del Señor, porque de repente lo vas a tomar de una forma indigna. O sea, estás menospreciando lo que el Señor ha hecho, porque en la cena del Señor recordamos el sacrificio de Jesús, su sangre derramada, su cuerpo partido, lo que le costó salvarte. Y si lo tomamos así, sin pensar a la ligera, estamos pisoteando ese hecho, ese acto de amor del Señor Jesús. Y dice la palabra: por lo cual hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y hay muchos que están muertos, porque han menospreciado este cuerpo que es templo de Dios, es el lugar santísimo. Y si nosotros destruimos este cuerpo, lo pisoteamos, lo entregamos al pecado, lo profanamos, estamos destruyendo el cuerpo de Dios. No te asombre que te vas a enfermar, que estés debilitado o te mueras. No, que no, dices, no, que eso no se ve. Dice la palabra, pero no se ve. Hay muchos que pecan y no les pasa nada. No te dejes llevar por lo que ves. Déjate llevar por las advertencias de la palabra de Dios. Y Dios dice que el que destruye el templo de Dios, destruye tu cuerpo, no te cuidas, estás echando cualquier porquería, tabaco, drogas, abusos de cosas, y el peor de los pecados contra el cuerpo, la fornicación. Dice Pablo: cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que es la fornicación contra su propio cuerpo atenta. Contra esto que se ve es el lugar santísimo. Así que si uno atenta contra este lugar santísimo, está en peligro de que Dios vaya contra él y te destruya. Y eso es lo que no queremos. Para finalizar, vuelve a decirlo, ya no en el capítulo 3, sino en el capítulo 6 de Primera de Corintios. ¿O ignoráis? Desde el 11. Antes estábamos en el pecado, antes estábamos ahí en la inmundicia, pero de ahí nos rescató el Señor. Dice: y esto erais algunos de vosotros. Si lees el capítulo anterior vas a ver todas las cosas inmundas que hacíamos antes cuando estábamos perdidos. Pero esto erais algunos. Más ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados. Nos han lavado, nos ha emblanquecido el Señor. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 19 lo saltamos. Ahí, en los versos que me he saltado, está el pecado de la fornicación. Dice verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el naos de Dios, es el lugar santísimo de Dios, el cual, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, un cuerpo santificado, y ya no sois vuestros? Tú ya no eres dueño de tu cuerpo, es Dios ahora el dueño de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Tienes que glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El pecar a la ligera
o peor, el pecar con premeditación, ya tú planeas pecar, es profanación, sacrilegio. Y de eso daremos cuenta también ante el tribunal de Cristo. Estas verdades pueden cambiar tu vida, pueden hacerte reflexionar de tal modo que tengas mucho cuidado de tu cuerpo, que es el lugar santísimo, que Dios ha logrado hacer con mucho sacrificio para que tú lo tengas. Dios te limpia para que tú lo ensucies. No puede ser. Tienes que mantener limpio el lugar que el Señor limpió, tu cuerpo. Quiero que reflexiones en esto ahora. Ya no voy a hablar mucho, quiero que simplemente reflexiones. ¿Cómo está el templo de Dios que eres tú? ¿Lo estás manteniendo limpio? Y si no, pues es momento de salir de la manera, de las cosas que están ensuciando tu cuerpo y buscar otra vez la santificación, la limpieza. Y yo quiero añadir algo. Si para Dios es tan importante nuestro cuerpo, que lo ha limpiado y lo ha santificado para que el Espíritu Santo more dentro de nosotros, ¿no se preocupará el Señor porque este cuerpo esté sano? Si lo ha limpiado a costo del sacrificio de su Hijo, quiere que este cuerpo sea templo de su Espíritu, ¿Él no va a querer que este cuerpo esté sano? Yo estoy reflexionando en eso y yo digo, sí, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Un cuerpo que te honre, que te sirva, que esté limpio, donde tú te puedas manifestar, donde tú puedas vivir con comodidad, y tú lo vas a mantener sano. Así que quiero que inclines tu cabeza en este momento, reflexiones sobre tu vida, tu cuerpo, y pedirle a Dios que te ayude a que estés sano. Si por causa de algunos pecados tu cuerpo se ha enfermado, se ha debilitado, pedirle perdón a Dios y pedirle, Señor, trae sanidad a este cuerpo, que ahora lo cuidaré para ti, lo santificaré, lo limpiaré todavía más, pero ayúdame a que esté sano. Ayúdame. Yo te pido, Padre, por ese amor que tú nos has tenido desde tiempo atrás, de planear una salvación para que nosotros estuviésemos bien. Eso te lo agradezco, Padre. Gracias, gracias, gracias. Pero ahora que somos salvos y tenemos este gran beneficio de que has limpiado nuestros cuerpos de tal modo, hasta tal modo de hacerlo un lugar santísimo, has quitado todo lo malo. Yo te pido, Padre, que escuches el clamor y la oración de tu pueblo ahora, Señor, que no quiere nada con el pecado, que no quiere nada con la inmundicia ni con la suciedad del mundo. Quiere mantenerse limpio, limpio para ti, Señor, para que ese lugar siga permaneciendo como un lugar santísimo. Tú te puedas mover con libertad. Y Padre, queremos volver a ese punto de limpieza en el que tú nos has dejado. Queremos volver a ese sitio y quedarnos allí. Y tal vez nuestros cuerpos ya estén maltrechos, afectados por alguna enfermedad. Y pedimos, Padre, de tu ayuda, de tu misericordia, para que vengas sanidad a todos tus hijos que deciden cuidar sus cuerpos para ti, como una oportunidad más. Sana, Padre, los cuerpos, que necesitamos que estén sanos para servirte, sanos para ti, sanos para glorificarte, sanos para hacer tu obra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, sanidad para todos nuestros cuerpos, para estos templos que somos. Trae, Señor, en el nombre de Jesús, que venga tu poder, que se manifieste tu poder en el nombre de Jesús, y que caiga, Señor, tu poder de sanidad sobre tus hijos, sobre los cuerpos que nos has dado, cuerpos en los cuales tú te has preocupado, que sean como vasos dignos de recibir tu gloria.
Sana, Padre, da fuerzas, restablece el potencial, la fuerza, el vigor, la salud de nuestros cuerpos. Para tu gloria, Señor. Muévete dentro de nosotros con poder, Dios. Que tu Espíritu Santo tenga esa libertad de actuar a través de nosotros. Porque ya hemos salido de ese mundo de maldad. Ya no tiene que estar ni la ira, ni la gritería, ni la borrachera, ni nada, Señor, que contamine este cuerpo que tú nos has dado. Te pido, Señor, sana nuestros cuerpos como un favor, como una misericordia tuya. Gracias por este regalo que nos has dado, de poder ser depositarios de tu presencia, de poder ser casa de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mantenerlo limpio. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu se manifieste con poder, con fuerza, con más vivacía cada vez. Utilízanos, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.